¿Se te ha perdido algo aquí, Laura? Así me recibió Javier, mi marido, en la puerta del Hotel Meliá de Madrid, un martes por la tarde. Ni gritos, ni insultos. Solo esa pregunta. Fría, cortante, quirúrgica. Yo llevaba una blusa azul que aún olía a colonia masculina. El pelo desordenado. Y unos tacones que me habían hecho sentir guapa por primera vez en meses, hasta ese momento. No supe qué decir. Solo me quedé quieta, con el bolso colgando del antebrazo, la chaqueta en la mano, y una cara que seguramente lo decía todo. Javier no hizo ningún escándalo. Me miró. Me sostuvo la mirada. Y entonces me ofreció un pañuelo de papel. «Tienes el pintalabios corrido», me dijo. Y un botón mal abrochado. Nunca olvidaré esa frase. Ni la manera en que se dio la vuelta y se marchó, sin esperar una explicación. No hizo falta. Ya lo sabía todo. Ese fue el principio del fin. O el principio de todo, según se mire. Te voy a contar cómo llegué a ese hotel, cómo Javier descubrió todo sin revisar ni un solo mensaje, y lo que pasó después. Porque esta historia no va solo de una infidelidad. Va de lo que puede desatar un error cuando se mezcla con el orgullo, la venganza, y el amor, que aún no sé si existía o si lo confundimos con costumbre. Y sí, esta historia es mía. Pero podría ser tuya también. Yo pensaba que lo tenía todo controlado. Habíamos sido cuidadosos, lo justo para no levantar sospechas. Nada de mensajes comprometedores, nada de llamadas largas, solo encuentros puntuales cuando sabíamos que nadie podría vernos. Pero lo que no preví, lo que nunca imaginé, es que Javier se enteraría no por algo digital, sino por algo tan simple y real como una rutina cambiada. La rutina, esa que tantas veces nos salvó del aburrimiento, fue lo que me acabó delatando. Todo empezó una semana antes de aquel encuentro en la puerta del hotel. Yo había dicho que tenía una comida de empresa en Madrid, una justificación simple y creíble porque mi trabajo lo permitía. Javier no cuestionó nada. Me preguntó con quién iba, respondí con 2 nombres al azar de mi oficina, gente que él conocía solo de haber oído mencionar. Asintió, me deseó que me lo pasara bien, y volvió a su café como si no le importara. En ese momento me pareció perfecto, ni una sola duda en su cara. Me sentí libre, segura, casi orgullosa de mi capacidad para mantener la calma. Lo que no sabía era que justo ese día, Javier había cambiado su turno de clases para cubrir a un compañero enfermo. Salió antes del instituto, pasó por casa y vio que mi coche no estaba. Todo normal. Pero lo que le llamó la atención fue que había una reserva de tren impresa sobre la mesa del salón. Nunca imprimimos billetes, siempre usamos el móvil. Y no era un tren a Madrid, era uno a Alcalá. Lo curioso fue que no me lo preguntó. No me llamó. No me escribió. Se quedó callado. Y eso, viniendo de Javier, significaba algo. 3 días después, cuando volví a repetir que iría a Madrid para una comida, él ya lo sabía todo. No cómo, ni con quién, ni desde cuándo, pero sabía que algo pasaba. No me preguntó nada. Me dejó hacer. Me llevó a la estación con la misma sonrisa de siempre. Pero cuando bajé del coche, me dio un beso en la mejilla y me dijo, asegúrate de no dejar nada en la habitación. Pensé que era una frase lanzada al aire, sin segunda intención, así que solo reí y me bajé del coche sin mirar atrás. Error. El día que todo explotó, yo llevaba 3 horas en el hotel. Jaime había llegado puntual, como siempre. Comimos algo rápido en la habitación, reímos como adolescentes, hicimos lo que no debíamos hacer. Nada fuera de lo habitual. Pero cuando salimos, cuando abrimos la puerta para irnos cada uno por su lado, Javier estaba ahí. No en plan película, no con un grito ni una escena.
simplemente apoyado en la pared, como si llevara horas esperándome. Tal vez las llevó. No me preguntó con quién estaba. No quiso ver al otro. No intentó pegarle. Solo me miró y me dijo esa frase. Yo sentí que el suelo se hundía, pero no hice nada. Ni lloré, ni supliqué, ni me inventé excusas. Me quedé quieta, con esa mezcla de vergüenza y sorpresa que se te clava en el cuerpo. Javier se giró, bajó por el pasillo sin correr, y desapareció. Jaime no dijo nada. Solo cerró la puerta con cuidado y volvió a la habitación como si no quisiera interferir. Yo no sabía qué hacer. Salí del hotel, caminé varias manzanas, entré en una cafetería y pedí un café que no probé. Me temblaban las manos. Y en ese momento supe que Javier no iba a dejarlo pasar como si nada. Cuando volví a casa esa noche, todo estaba en orden. No había maletas en la puerta, ni llanto, ni insultos. Pero sí había un sobre encima de la mesa del comedor. Dentro, una foto mía entrando al hotel con Jaime. Otra, saliendo de la estación. Y una más, de mi coche aparcado en un sitio que no era Madrid. Javier había contratado a alguien. O él mismo me había seguido. No lo sé. No me importaba. Había sido cuidadoso, pero no suficiente. En la cocina, sobre la encimera, había un plato con mi cena, tapado con papel aluminio. Caldo con fideos, como me gustaba en invierno. Javier no estaba. Me senté, lo calenté, lo comí sin hambre, y me fui a dormir. Él volvió a la madrugada. Asentí, sin buscar una defensa. Estaba acorralada y él lo sabía. No solo me había descubierto, me había observado, había guardado pruebas, había callado y esperado el momento exacto para ponerlo todo sobre la mesa. No había nada que pudiera decir para suavizar lo que él ya tenía completamente procesado. Quiero saber cuánto tiempo lleva esto, continuó, sin apartar la mirada. ¿Desde cuándo? Dímelo sin rodeos. 3 meses, dije, sintiendo un calor en la cara que no venía de ninguna emoción buena. La primera vez fue en marzo. ¿Y cuántas veces? No lo sé exactamente. Haz memoria. Al menos 5. ¿Siempre en hoteles? Sí. ¿Alguna vez en nuestra casa? No, respondí sin titubear, porque eso sí era verdad. Nunca aquí. ¿Y por qué lo hiciste? Esa pregunta me dejó en blanco. Podría haber dicho que me sentía sola, que entre nosotros ya no había conexión, que necesitaba sentirme deseada, que fue algo que se fue dando sin planearlo. Pero sabía que ninguna de esas respuestas iba a servirle. No buscaba una explicación, buscaba un reconocimiento. Quería verme asumir, sin edulcorantes. Porque quise. Porque me dejé llevar. Porque me gustó sentir que alguien me miraba con deseo, respondí, forzando a mis propias palabras a salir sin filtro. No voy a inventar justificaciones. No me enamoré de él. No quise destruir nada. Pero no paré. Y no me importó en su momento. Javier apretó los puños, bajó la mirada, respiró hondo y durante unos segundos pensé que iba a gritar, a romper algo, a levantarse y echarme. Pero no lo hizo. Cuando levantó la cabeza otra vez, su rostro estaba más pálido que antes, pero no había rastro de rabia. Solo una decepción tan pura que dolía más que cualquier insulto. ¿Y pensaba seguir viéndolo? No lo sé. No había pensado en eso. Supongo que no, después de esto. No respondas por impulso, me interrumpió. Quiero la verdad, aunque duela. Sí. Tal vez sí, admití, bajando la voz. No lo había decidido, pero no estaba pensando en terminarlo. ¿Tienes sentimientos por él? No. Solo era físico.
¿Y yo? ¿En qué lugar quedé? No supe qué responder. Porque la verdad era que él no había desaparecido de mi mente nunca. Pero tampoco lo había defendido en mi interior cuando crucé ciertas líneas. No lo había traicionado porque lo odiara, ni porque quisiera reemplazarlo, sino porque había desconectado de su existencia como si no importara, como si lo nuestro estuviera en pausa mientras yo me daba el permiso de actuar como si no tuviera ningún compromiso. Te fallé, dije, sin intentar decorar la frase. Te fallé de forma consciente. No tengo otra manera de decirlo. No sabes la cantidad de veces que estuve a punto de preguntarte directamente, dijo, sin dejar de mirarme. Pero quería tener la certeza. No por celos, no por inseguridad. Porque me conozco. Y si te lo preguntaba antes de tener pruebas, y tú me mentías, jamás te lo iba a perdonar. Ahora al menos sé que no estoy loco. Que no estaba imaginando cosas. Me quedé en silencio. Lo único que sentía era una mezcla entre vergüenza, miedo y un vacío que crecía segundo a segundo. No sabía qué venía después, pero entendía que lo peor apenas estaba comenzando. Y no iba a ser una conversación, ni una pelea, ni una disculpa lo que lo solucionara. Javier se levantó, tomó su mochila, abrió la puerta del salón y antes de salir, se detuvo. Hoy duermes en el sofá. Mañana hablaremos de los niños. Y se fue. Las siguientes 48 horas fueron un silencio constante. No el tipo de silencio donde uno busca evitar una discusión, sino uno medido, estructurado, casi quirúrgico. Javier no me gritó, no me insultó, no me preguntó más. Me daba indicaciones mínimas, que los niños ya habían comido, que necesitaban sus mochilas listas, que él pasaría por ellos al salir del colegio. Me hablaba como si yo fuera una compañera de piso que apenas conocía. Dormía en la habitación, yo en el sofá. No había insultos ni rabia, y eso fue lo más inquietante de todo. Cuando alguien deja de gritar es porque ya no le queda nada por decir. Y eso me empezó a preocupar más que cualquier castigo emocional inmediato. El domingo por la tarde, mientras doblaba ropa en silencio, escuché la puerta principal. Javier entró con una bolsa en la mano. Caminó hasta la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa y me llamó por mi nombre. No con odio, ni con amargura, sino con una voz extrañamente neutra, como si estuviera a punto de leerme un contrato. Me acerqué, apoyé las manos en la encimera y esperé. Abrió la bolsa y sacó 3 carpetas, una negra, una azul y una gris. Las alineó sobre la mesa sin mirarme. Esto es todo lo que tengo, dijo, señalando las carpetas. Capturas de pantalla de tus movimientos desde marzo, recibos de hoteles, reportes del investigador privado que contraté hace un mes, detalles de tus llamadas cuando decías que estabas en reuniones. No hay nada exagerado, no hay interpretaciones. Solo hechos. No dije nada. Sabía que había estado esperando esto. Que llevaba tiempo preparándolo. Que su silencio no era resignación, sino planificación. No me sorprendía, pero ver todo tan ordenado y expuesto me dejó sin aire. No voy a hacer un escándalo. No voy a destruirte delante de los niños. Pero tampoco voy a dejar esto así. Abrió la carpeta azul. Esto es la solicitud de separación de bienes, con efecto inmediato. Ya he hablado con el abogado. No voy a pelear por el piso ni por la custodia. Solo quiero que firmes esto para evitar que compartamos cuentas, gastos o cualquier tipo de patrimonio. A partir de hoy, cada uno se hace cargo de lo suyo. No lo esperaba tan pronto. Pensé que al menos habría un margen para discutir, para proponer, para explicar algo más. Pero no. Javier había estado un paso adelante desde que empezó todo. Agarré la carpeta sin decir nada, la abrí, leí algunas líneas. Todo era claro.
Cortar lo económico antes de que cualquier otro movimiento se volviera más complicado. La gris es para ti, dijo, y la empujó hacia mí. Son copias de todo lo que tengo, para que no digas que oculté pruebas. Puedes revisarlo, puedes llevarlo a tu abogado. Me da igual. La última carpeta, la negra, no la tocó. Solo la miró unos segundos y luego me miró a mí. Y esta es la que voy a enviar mañana a tu jefe, al Comité de Ética de tu empresa y al Correo General de Recursos Humanos. Porque sé que dijiste que algunas de tus ausencias eran por reuniones con clientes. Porque sé que uno de esos hoteles fue pagado con una tarjeta corporativa. Y porque tú sabes perfectamente que eso puede costarte el puesto. No lo hago por rencor. Lo hago porque necesito que sientas algo. Porque yo no puedo dormir desde hace días, no pienso con claridad, y mientras tanto tú seguías yendo al trabajo como si nada, hablando con tus amigas, haciendo tu vida. No mereces quedarte con todo intacto. Ahí sí hablé. No por pánico, sino por incredulidad. ¿Vas a arruinar mi carrera? No, respondió. Vas a arruinarla tú. Yo solo voy a informar. Lo que ellos hagan con la información ya no es asunto mío. ¿Y los niños? No les voy a contar nada. No voy a usarlos en esto. Seguirás viéndolos. No voy a impedirles verte. Pero no me voy a quedar mirando cómo pasas páginas sin consecuencias. No quiero tu dinero. No quiero tus disculpas. Solo quiero que entiendas que elegiste este camino. Y que a veces, cuando se elige mal, se pierde. Se giró, sacó su móvil del bolsillo y comenzó a escribir algo. Supuse que era el correo. Me quedé ahí parada, sin saber si llorar, si pedirle que no lo hiciera, si decirle que estaba arrepentida. Pero era tarde. Él no buscaba arrepentimiento, buscaba justicia. Su versión de justicia. Y, aunque me doliera, tenía todo el derecho del mundo. ¿Puedo al menos pedirte que no lo hagas hoy? Pregunté. Solo un día. Uno. No, dijo, sin levantar la vista del móvil. Ya te di muchos días. Guardó el teléfono, se puso la chaqueta, tomó las carpetas y antes de salir, dejó una frase que aún no he olvidado. Tú rompiste esto. Yo solo estoy recogiendo los pedazos para que no se claven en los pies de los niños. Salió y cerró la puerta sin fuerza, sin violencia, sin odio. Solo con una calma que dolía más que cualquier grito. Pasaron 3 días sin que volviéramos a hablar más de lo necesario. Javier cumplía cada palabra. Me evitaba sin hacerlo evidente, hablaba con los niños con su tono habitual, mantenía todo en orden como si nada hubiera cambiado, pero entre él y yo no había ni un mínimo contacto visual. Dormía en la habitación con la puerta cerrada, y yo seguía en el sofá, con la espalda destruida y la cabeza peor. No me preguntó si ya había firmado el documento. No insistió en nada. Solo estaba ahí, cerca y lejos al mismo tiempo. Yo tampoco dije nada. Leí el documento 2 veces. No tenía objeciones, no era injusto, no buscaba dejarme sin nada. Lo firmé el segundo día, lo dejé sobre la mesa, y él lo recogió sin comentar nada. Me enteré por el banco que las cuentas conjuntas habían sido cerradas y los fondos divididos a partes iguales. No reclamó nada más. Ni un euro. Ni una explicación. Nada. El miércoles por la noche, cuando los niños ya dormían, bajó al salón, se sentó frente a mí y dijo que necesitábamos tener una última conversación. No lo dijo con rabia ni con tensión. Solo con firmeza. Asentí y me incorporé, esperando otra descarga. Pero lo que vino fue distinto. Fue más directo, más crudo. Quiero saber si piensas seguir viéndolo, dijo sin rodeos.
No, respondí, sin vacilar. Lo bloqueé. No quiero volver a tener contacto con él. ¿Es porque te sientes culpable o porque ya no te interesa? Porque no quiero continuar con algo que rompió mi familia, respondí con sinceridad. No importa si fue solo sexo o si había algo más. No quiero volver a repetir esto. Nunca. Javier asintió. No pareció aliviado, tampoco contento. Solo lo procesó y siguió. No estoy preguntando porque me importe tu vida ahora. Estoy preguntando porque necesito saber si todo esto fue por alguien más, o porque simplemente no querías estar conmigo. Quiero saber si ya habías terminado con este matrimonio antes de engañarme. Me tomé un segundo antes de contestar. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que todo lo que dijera iba a cerrar una etapa definitiva. No quería terminarlo. Tampoco era feliz. Estaba en una especie de punto muerto. No te odiaba, no te quería menos. Solo sentía que ya no estábamos en el mismo sitio, y en lugar de hablarlo contigo, me desconecté. Me equivoqué al buscar fuera lo que debería haber enfrentado contigo. ¿Lo habrías confesado si no te descubro? No lo sé, respondí con la cara baja. Probablemente no. Entonces lo lamento por mí, pero más por ti. Porque si tu plan era seguir con tu vida como si nada, significa que este matrimonio ya estaba muerto, solo que uno de los dos no lo sabía. Se hizo un silencio incómodo. Ninguno se movía. Solo respirábamos con dificultad. Parecía que había más, pero Javier aún no lo soltaba. Los niños no saben nada. No pienso decirles lo que hiciste. Nunca. No porque te quiera proteger, sino porque no quiero que te vean como una persona distinta. Son pequeños todavía. Tienen una idea de familia que no quiero destruirles de golpe. Pero con el tiempo se van a dar cuenta. Y yo no pienso cargar con la culpa. Cuando llegue el momento, serás tú la que les explique por qué papá y mamá ya no viven juntos. Lo haré, dije sin dudar. No les mentiré. Tampoco quiero que los metas en medio. Ni que intentes usarlos para manipular lo que viene. No quiero chantajes emocionales. No quiero frases como ellos te necesitan o hazlo por ellos. Ya lo hice. Los protegí cuando podía haberte destruido delante de ellos. Lo que venga después no va a depender de lo que tú digas, sino de lo que hagas. A partir de ahora, cada paso que des va a tener un eco. No voy a usar a los niños, afirmé. Sé que no merezco nada de lo que estás haciendo por mantener esto en calma. Javier se apoyó en las rodillas, se quedó unos segundos mirando al suelo y luego levantó la cabeza para darme la última estocada. Te voy a ser sincero. No estoy tan dolido porque me hayas engañado. Estoy dolido porque me di cuenta de que no te importó. Porque en ningún momento paraste. No fuiste débil una vez, fuiste constante. No es una traición puntual. Es una decisión repetida. Y eso no se perdona. Lo único que siento es no haberme dado cuenta antes. Porque ahora, viéndolo con perspectiva, llevabas meses lejos de nosotros, y yo pensando que era estrés, que era el trabajo, que era una etapa. Pero no, simplemente ya no estabas. Y yo seguía ahí, creyendo que todavía había un nosotros. No dije nada. No había forma de responder a eso sin sonar patética. Tenía razón. En todo. Cuando terminemos este curso escolar, me voy a mudar a un piso cerca del colegio. Me quedaré con los niños la mitad de la semana. Puedes verlos cuando quieras, pero quiero horarios claros. No vamos a improvisar. Esto ya no es una familia. Esto es una separación. Si más adelante quieres compartir alguna decisión importante, hablaremos. Pero lo nuestro, como pareja, ya no existe.
Se levantó sin mirar atrás. Subió las escaleras sin ruido. Yo me quedé ahí, en el sofá, con esa última frase retumbando en mi cabeza como un sello. No existe. Eso era. Una sentencia simple y definitiva. Han pasado 2 meses desde esa última conversación. La rutina ya no es la misma. Javier se mudó a su nuevo piso hace 3 semanas, como dijo, cerca del colegio. Los niños pasan 3 días con él y 4 conmigo, alternamos fines de semana y tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos únicamente asuntos prácticos, salud, colegio, actividades. Nada personal. 0 comentarios innecesarios. Nunca pensé que podríamos llegar a funcionar tan bien como equipo separado. En ese sentido, Javier ha cumplido su palabra en todo. No me humilla, no habla mal de mí frente a los niños, no ha saboteado ni un solo encuentro con ellos. Pero tampoco hay ningún indicio de que vaya a perdonarme. No hay espacio para reconciliación. Me dejó claro que no se trataba de un error emocional, sino de una acumulación de decisiones conscientes, y eso es algo que no se borra ni con lágrimas ni con tiempo. En el trabajo nadie me preguntó nada, pero tampoco fue necesario. Después del correo que Javier envió, tuve una reunión tensa con recursos humanos donde me notificaron que había una investigación interna por mal uso de recursos. No me despidieron, pero me trasladaron a otro departamento con funciones más limitadas y menos exposición. No me quejé. Lo acepté como parte del precio. Él había dicho que no me destruiría, pero tampoco iba a dejar que me saliera intacta. Y cumplió. La parte más dura no fue el cambio de puesto, ni la pérdida de confianza del equipo, sino notar que ya nadie me miraba como antes. Ni con admiración ni con respeto. Solo con una mezcla de curiosidad y distancia. Algunos compañeros dejaron de hablarme por completo. Otros bajaron el tono. Ya no soy Laura, la jefa del equipo, ahora soy Laura, la que tuvo un lío y casi lo pierde todo. Con Jaime no volví a hablar. No intentó buscarme. No me llamó, no escribió. Tampoco lo esperaba. Lo bloqueé de todos lados después del día del hotel. En el fondo sabía que él no iba a involucrarse en las consecuencias. No era su familia, no eran sus hijos, no era su vida la que se caía a pedazos. Y eso me hizo ver con más claridad el tipo de decisión que tomé. No fue un romance de película. Fue una acción egoísta y cobarde. Y al final, eso es lo que queda. No una historia de amor frustrado, sino una responsabilidad que no quise asumir a tiempo. Los niños han sido el único punto estable en medio de todo esto. No preguntaron demasiado, pero notan el cambio. El mayor, que tiene 9 años, me miró el otro día después de cenar y preguntó si papá y yo nos habíamos peleado mucho antes de separarnos. Le dije que sí, pero que ya no nos peleamos. Solo estamos en casas distintas. Asintió sin mucho drama, pero luego agregó, me gusta cuando estamos todos juntos, aunque no pase nada especial. No supe qué responder. Solo le acaricié el pelo y le dije que podía llamarnos a los dos cuando quisiera, que papá siempre estaba cerca. Se fue a jugar con su hermana como si nada, pero yo me quedé sentada varios minutos en la cocina sin poder moverme. He pensado mucho en lo que aprendí de todo esto, y la verdad es que no hay una gran revelación, no hay una frase bonita para cerrar esta etapa. No soy una víctima, tampoco un monstruo. Soy una mujer que falló, que tuvo todo lo necesario para enfrentar una crisis matrimonial de forma adulta y decidió esquivarla por el camino más fácil. Lo que me destruyó no fue una aventura, fue la incapacidad de poner en palabras lo que sentía, de decirle a mi marido que me estaba apagando, que necesitaba algo más, que la rutina se nos había comido. Me equivoqué al creer que callar era menos destructivo que confrontar. Me equivoqué al pensar que podía administrar una doble vida sin romper nada. Pero se rompió todo.
Y lo peor es que fui yo quien lo hizo, sabiendo lo que estaba en juego. No busco redención ni segundas oportunidades. Sé que Javier no va a volver. No porque no me haya querido, sino porque se quiere más a sí mismo. Porque aprendió a tiempo que hay líneas que, una vez cruzadas, ya no permiten volver al punto anterior. Y no le guardo rencor. Al contrario, le agradezco que haya sido firme, que no haya caído en el drama ni en el victimismo. Que haya cuidado a los niños por encima de todo. Y que no me destruyera, aunque tenía las herramientas para hacerlo. En cierto modo, me enseñó con su reacción lo que yo no supe hacer: poner límites, actuar con dignidad, tomar decisiones con coherencia. Ahora mi vida es otra. Menos estable, menos cómoda, más silenciosa. Me levanto temprano, preparo el desayuno para los niños cuando me toca, voy al trabajo, cumplo con lo justo y vuelvo a casa. No salgo mucho. No tengo ganas. Las amigas que sabía que no iban a juzgarme se han quedado. Las otras se han ido. Y no las culpo. Cada día intento reconstruirme sin hacer ruido. No por Javier, no por los niños. Por mí. Porque si alguna vez quiero mirar atrás sin odiarme, necesito al menos saber que hice algo para recuperar algo de lo que perdí, aunque sea la versión de mí misma que destruye en el camino. No sé si alguna vez volveré a estar en pareja. No sé si voy a reconstruir algo parecido a lo que tenía. Pero ahora sé que las decisiones que uno toma, incluso las que parecen pequeñas o pasajeras, definen quién eres. Y yo no quiero volver a ser la persona que decidió mentir y esconderse cuando más debía hablar y enfrentar. Lo que venga después, vendrá. Sin mentiras, sin juegos, sin doble vida. No como castigo, sino como una forma de vivir con algo más de verdad.